Aquí comienza la avenida Pedro de Osma. Antes de ser un destino bohemio, este era un refugio aristocrático con vista al mar. Por estos rieles pasaba el tranvía eléctrico, que iba de Lima a Chorrillos. Y aquí en la cuadra 4, Pedro de Osma inauguró su casa de verano en 1906. Pedro de Osma y Pardo fue presidente de la Cámara de Diputados, alcalde de Barranco, alcalde de Lima y fundador del diario La Prensa. Pero también fue el padre de Angélica y Pedro de Osma Gildemeister. Y es gracias a su legado que esta casa se convirtió en el museo que visitamos hoy. Bienvenidos al conocimiento, bienvenidos al entretenimiento. Esto es Museo Sin Límites. Esta casa que está en el centro de Barranco fue una casa construida por el papá de Pedro y Angélica de Osma. Esta casa se construye a inicios del siglo XX, en 1906 se inaugura y es diseñada por el arquitecto Basurto, una persona de mucho prestigio en su época. Tiene más bien una influencia más afrancesada, es una casa ecléctica, con influencia francesa bastante marcada, donde cuenta con dos grandes pabellones. Pedro de Osma, Gildemeister y su hermana Angélica crecen jóvenes, niños en esta casa, tienen dos inclinaciones distintas, ¿no? Por un lado, Pedro es quien es muy aficionado al arte desde muy joven y hace una colección extraordinaria de arte virreinal, que es el corazón del Museo de Osma hoy día. Él muere en los años 60 y su hermana Angélica, por otro lado, era más dedicada a los negocios, al lado empresarial de la familia y dedicó gran parte de su esfuerzo a las obras benéficas. Los sobrinos crean de las dos fundaciones una, que es la Fundación Pedro y Angélica de Osma Gildemeister, que es la fundación que por un lado tiene el lado cultural, que administra el museo, ¿no? Y por otro lado tiene el lado social, que es toda la obra social con los hogares que tienen en Ñaña, en el centro de Lima, dedicado a los niños con síndrome de Down, a niños con problemas de ubicación social, etcétera, ancianos, etcétera. Parte de lo que se exhibe acá son piezas de la familia, luego cosas que él fue adquiriendo a lo largo de los años, y fue en primer lugar un espacio que era visitado por sus amistades, por gente del gobierno, por gente que venía del extranjero. Cuando fallece Angélica, la fundación decide llamar a un especialista, que es Francisco Stastny. Francisco Stastny, que es uno de los grandes historiadores de arte peruanos, hace un primer gran inventario de estas colecciones y separa un poco aquellas cosas que eran de mejor calidad de las otras y comienza a armar un poco ya en el sentido de un museo, ¿no? Y no solamente hace la selección, sino que se constituye un taller de restauración. Ya con el guión de Jaime Mariaza y Ricardo Stavridis se genera este circuito, ¿no? Más ordenado por temas, por épocas, etcétera, y se hace una secuencia para poder explicar al público qué cosa es el arte virreinal en buena cuenta. En la primera sala del Museo Pedro de Osma podemos ver algunas de las piezas más antiguas de su colección. Se remontan al siglo XVI, época en la que llegaron pintores italianos que practicaban el estilo llamado manierismo.
La primera sala del museo está destinada al manierismo, que en buena cuenta es la corriente artística de los primeros pintores, básicamente de origen italiano, que llegan al Perú y que van a crear la escuela de pintura local. Y tal vez el más importante es Bernardo Vitti, quien ha hecho pues, las grandes pinturas de la iglesia de los jesuitas en Lima, en la iglesia de San Pedro. Y él trae esta tendencia manierista, ¿no? que es posterior al Renacimiento, ¿no? Y previa al Barroco. Es un momento particular donde básicamente son imágenes muy estilizadas. Uno ve los cuellos largos de los personajes, las manos en posiciones complejas, el drapeado, la vestimenta muy acartonada para generar un efecto visual, ¿no? que pudiera llamar la atención, obviamente, del observador. Vitti se desplaza al Cusco y en Lima hay un discípulo de Vitti que es Luis Riaño, ¿no? que luego también se traslada al Cusco y se instala allá, ¿no? Lo interesante de ahí es como ya hay un pintor local que usa las convenciones manieristas y tenemos un magnífico cuadro de la Anunciación donde todavía vemos claramente, ¿no? esta forma más europea, más tradicional de la pintura. Y también se trata de uno de los pocos cuadros firmados, ¿no? que tenemos en el museo y fechados, ¿no? La Virgen del Cetro en particular está muy relacionada con la pintura de Vitti en San Pedro, en la iglesia, y donde se ve a la Virgen coronada y con un cetro que es un cetro de autoridad, donde vemos claramente la combinación de dos poderes, ¿no? El poder religioso y el poder civil, donde están reunidos, ¿no? Y el niño lleva el mundo, que también es un símbolo de poder, ¿no? La sala dedicada a las advocaciones marianas es todas las diferentes representaciones de la Virgen María en sus distintas advocaciones, ¿no? Lo interesante de esa sala es también cómo el artista nativo fue incorporando elementos de la iconografía, de la cultura nativa, ¿no? Como en el caso de la Virgen de Pomata, ¿no? que es una Virgen del Rosario, pero se ve su coronación, tanto de ella como del niño, con estas plumas tan características del altiplano. La Virgen de Copacabana es una devoción muy antigua que comienza en realidad en el siglo XVI, o sea, muy temprano en el virreinato. Hay un artista nativo que talla esta imagen de que se coloca en este altar. Al inicio no fue tomado muy en serio, ¿no? Los sacerdotes hasta se reían un poco de su manera de trabajar, ¿no? Este señor Francisco Tito Yupanqui, que es el artista altiplánico. Evidentemente la Virgen representa el lado femenino, ¿no? Y asociado a toda esta idea de la Pachamama, de esta idea de las grandes aguas, de la tierra fértil, ¿no? que es el principio femenino de la ideología y de la idiosincrasia nativa, ¿no? La mano indígena tiene un rol muy importante en la pintura virreinal, al punto de que se trata de una pintura realmente local. Es una creación original, no es una mala copia de arte europeo, sino que hay que recordar que en esta época la gente no sabía leer. Entonces, de pronto, los cuadros y el arte virreinal en general eran una suerte de, como decía Ramón Mujica, sermones para los ojos. En la sala de arcángeles y arcángeles vemos estas figuras de arcángeles que son en buena cuenta los guerreros de Dios, ¿no? Acompañan en una serie de tareas específicas que Dios les encomienda. Hay un cuadro
famoso cuadro de los arcángeles de Palermo, que es una imagen clásica. Pero tal vez lo más importante de esta sala, nuevamente enfatizando el tema del mestizaje y de las diferentes fusiones que se daban, o hibridaciones, como se dice también ahora, es el arcángel arcabucero, ¿no? Es una imagen creada, es una iconografía creada en el Cusco, donde este arcángel con las alas y con el arcabuz, el sonido del arcabuz representa al trueno, y el trueno es el equivalente de Illapa, esta gran serpiente andina que es una deidad atmosférica, digamos, que genera la lluvia, que genera el agua, etc. Y entonces está asociado a la fertilidad misma. Esta casa no solo está habitada por vírgenes y arcángeles. Si quieren saber lo que hay detrás de sus paredes, no se pierdan el siguiente bloque. Esta sala fue el antiguo salón de baile de la casa de Pedro de Osma. Todavía podemos ver los vitrales y las arañas que iluminaron la celebración de otros tiempos y que originaron las primeras fiestas del Carnaval de Barranco. Hoy, este espacio nos recibe en silencio para mostrarnos la colección de esculturas. La sala de esculturas en la cual nos encontramos, que es lo que era la antigua sala de baile de la casa, encontramos una colección de esculturas muy valiosa, muy interesante, donde destaca este gran realismo y este gran efectismo en términos de impresión del fiel, ¿no? Veían estas imágenes sufrientes de Cristo, las cabezas cercenadas de los santos, los martirios, etc. Entonces hay una idea de lo barroco en el sentido de transmitir esta sensación y esta emoción para sentir con el santo, ¿no?, la pasión de Cristo, etc., ¿no? Ante la ausencia del cedro en Lima y en el Perú en general, se trabajaba con el maguey y luego es cubierta con tela y pintada por encima, como el conjunto de Adán y Eva que tenemos en la parte posterior. Una imagen vale más que 1000 palabras es una frase trillada, pero resumen una gran verdad que no ha cambiado a lo largo del tiempo. Esta sala está dedicada a las alegorías y nos recuerda por qué es importante mirar los detalles. Una alegoría es una composición que guarda un sentido simbólico. La Iglesia la ha usado para dar cuenta de contenidos un tanto abstractos y como un medio de persuasión, definitivamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo explicar la caridad? La caridad, entonces, se representaba como una mujer rodeada de niños y dándole de lactar a uno de ellos, ¿no? Entonces, ya a nosotros nos puede parecer complicado entender, decodificar todos esos símbolos y esas alegorías, pero eso era conocido y eso era manejado. La nave de la iglesia da cuenta de una alegoría muy
de uso muy antiguo, que es la de la nave asociada a la iglesia, ¿no? En el caso de esta pintura, es un enorme lienzo muy rico en significados, ¿no? Pero que muestra básicamente el triunfo de la iglesia. En el caso que vemos acá, se trata de cómo Cristo y la Virgen, a través de la nave de la iglesia, están llevando a un puerto seguro, a la salvación, a la humanidad, ¿no? Entonces se pueden ver a los doctores de la iglesia, a los fundadores de órdenes, que están ayudando a Cristo en esta función, digamos, ¿no? Vemos los ataques de los herejes. Hay un enfrentamiento al lado derecho del emperador Heraclio con un persa que había robado la cruz de Cristo, ¿no? Que hace que Heraclio lo venza y recupere la cruz, que representa pues la redención y es la posibilidad de la salvación y de llevar a buen puerto, ¿no? En este caso, el mástil que está junto a Cristo, o sea, Cristo es el mástil, ¿no? Es también el árbol de vida, ¿no? Es aquel que va a llevar a buen puerto a la cristiandad. En esta sala encontramos muchas alegorías importantes. Tenemos, por ejemplo, la exaltación de la cruz, una relación Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? En la cruz vemos una cruz muy iluminada, está coronada por un nido con la presencia de un pelícano que representa a Cristo, un pelícano que se pica el pecho para dar de comer a sus crías y que representa el sacrificio de Cristo. Están los símbolos de poder vencidos, ¿no? Es decir, están el capelo cardenalicio, la tiara, en fin, los símbolos del mundo que han sido vencidos por la cruz. Están las tibias y calaveras que representan el entierro de Adán. Y tenemos un lienzo en el cual es Santa Rosa de Lima. Hay toda una historia alrededor de la defensa de la Eucaristía de Santa Rosa de Lima, pero Santa Rosa de Lima que eleva la custodia, eleva la Eucaristía, mientras el monarca, debería entenderse que es Carlos II, que durante cuyo gobierno se beatifica y canoniza a Santa Rosa, que defiende la Eucaristía, ¿no? Mientras unos moros están queriendo derribar la custodia. Esta sala, que es una sala que nos ilustra sobre qué pasaba en el arte virreinal peruano en el siglo XVII, que es en realidad cuando ya se crean propiamente los talleres cusqueños, ¿no? Tenemos aquí la figura de Diego Quispetito es fundamental, Basilio de Santa Cruz Pumacaya es otro, y es un periodo en el cual comienza la actividad y la pintura de caballeta ya de manera más establecida, pero las convenciones todavía son muy europeas, ¿no? Entonces, en los cuadros de Quispetito, por ejemplo, vemos un paisaje muy holandés, muy flamenco, ¿no? Que tiene que ver con que gran parte de la pintura virreinal se hacía a partir de las estampas, de los grabados que venían con los libros religiosos, y a partir de esos grabados se creaban estas iconografías localmente, ¿no? El siguiente ambiente funcionó como la capilla de la casa y hoy es una sala dedicada a la escuela cusqueña del siglo XVIII. Aquí todavía podemos experimentar una devoción que no solo era religiosa, sino que validó un arte que no siempre tuvo el lugar que se merecía en nuestra historia. En la sala Cusco del siglo XVIII del Museo de Osma tenemos algunas piezas muy importantes, ¿no? En primer lugar tenemos este altar barroco tallado, cubierto en pan de oro y un crucifijo de marfil, piezas todas muy finas, ¿no? Que representan lo que viene a ser un oratorio de una familia.
Y tenemos, este cuadro está acompañado por dos cuadros, los dos muy importantes, ¿no? La Virgen Niña, que es esta niña virgen riquísimamente ataviada, con vinchas, collares, aretes, sortijas de oro, que está hilando. Y justamente aquí lo interesante, como se ve a la Virgen Niña hilando, pero con la rueca andina. El objeto más sagrado para el mundo precolombino era el tejido, ¿no? Las crónicas son bastante claras en relatar los grandes rituales que se daban en Cusco con cada luna, en cada momento particular. Estos grandes textiles, maravillosos textiles, eran quemados y luego esas cenizas eran arrojadas a los ríos para que a su vez los ríos llevaran esta ofrenda hasta el mar, que era como la Mamacocha, que es el gran repositorio de las aguas del universo, ¿no? El otro cuadro es el Niño de la Espina, que es un poco la premonición de la pasión de Cristo. Y tenemos inclusive una pieza bien importante que es un nacimiento hecho en piedra de Huamanga con decenas de piezas, es una pieza única. Ya hemos visto las principales salas del Museo Pedro de Osma, pero ¿sabían que hay otra forma de recorrer sus pasillos? Se los muestro al regreso. El museo cuenta con un recorrido permanente en el cual exploramos a través de las pervivencias de tradiciones y costumbres del Perú antiguo y el Perú colonial las distintas manifestaciones a través de los objetos que custodia el museo. Contamos con recorridos para público escolar que va desde la primera infancia hasta los adultos mayores. Buscamos establecer un vínculo tanto emocional como también un vínculo en cuanto a conocimiento histórico, con el propósito de establecer conexiones ricas en vivencias, ricas en distintos tipos de tradiciones, y con lo cual el visitante o la visitante también cumple un rol activo. Buscamos que se sienta en la libertad de poder expresar sus opiniones sobre determinados procesos históricos, sobre determinadas manifestaciones culturales, con el fin de entendernos como personas que comparten un mismo patrimonio histórico, pero que pueden tener una distinta perspectiva sobre el mismo. El arte virreinal, bien entendido y bien leído, es una forma de leer también la identidad del país, ¿no? Mucho se ha satanizado el periodo virreinal en términos políticos, sociales, históricos, pero no podemos negar la historia que nos ha tocado vivir. Negar parte de la historia es negar parte de nuestra identidad. Y yo sí creo que el arte virreinal es una magnífica muestra de un periodo histórico determinado, ¿no? En el cual se asientan las bases de lo nacional. Esta casa no solo es testigo de otros tiempos, sino es un espacio para cuestionarnos cómo hemos llegado hasta aquí. El Museo Pedro de Osma aún guarda varios secretos, pero se los contaré en otro programa. Y ya saben, síganos en nuestras redes.